Hola, me llamo Fini y os voy a presentar mi parte del tema 6 que se llama Los dibujos en la edad de la pandilla como reflejo del crecimiento. Esta etapa se centra de los 9 a los 12 años. En esta edad los niños tienen una capacidad. ¿Qué capacidad es? La de romper con los esquemas anteriormente asentados en su intelecto. Rompen con sus esquemas y perciben y prestan mejor atención y una mayor atención a su alrededor. ¿Dónde vamos a ver en qué prestan más atención? En los dibujos, como siempre, porque desde que son pequeños hasta que son más mayores dibujan todo lo que ven, todo lo que hay a su alrededor. En esta edad, en esta etapa, los alumnos empiezan a ser muy críticos, no solo con sus dibujos, sino con los dibujos de sus compañeros. Ya que si ven un dibujo que no se asemeja a la realidad, lo van a decir. Y por lo tanto el papel del maestro en esta etapa es fundamental para que no haya conflictos en clase. El objetivo de esta etapa es entender las diferencias que tenemos en nuestros alumnos. Y no solo que las entendamos y las conozcamos los docentes por nuestra labor, sino que los propios alumnos sean conscientes de las diferencias que hay en clase y que no hay mayor riqueza que la diferencia. Sobre todo, hay que destacar que en clase tenemos diferencias intelectuales y cognitivas, como en el tema anterior hemos nombrado. Un niño que tenga un desarrollo cognitivo más lento que los demás percibirá a su alrededor de manera diferente o de manera más lenta, no va a observar los cambios igual que una persona o un niño con un desarrollo intelectual normal. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir más allá de nuestros dibujos, tenemos que profundizar en ellos, porque todo esto nos puede ayudar a mejorar el entendimiento de los dibujos y el rendimiento de nuestros niños. La falta de motivación puede ser uno de los fallos que tengamos los docentes en clase, porque los dibujos tenemos que, a los niños tenemos que dejarles que dibujen lo que quieran, no darles pautas. Tenemos que dejar que desarrollen su potencial, sus creaciones, que sean creativos, ya que los dibujos expresan cómo el mundo actúa y cómo el mundo actúa o es para ellos. Dejémosles que sean creativos. En algunos casos, un niño con un potencial brillante no significa que vaya a ser más creativo, simplemente que es más hábil en otras materias, pero no tiene por qué ser más creativo que otros niños. En clase tenemos que eliminar totalmente los estereotipos, tenemos que romper con ellos. No tenemos que utilizar el término varonil, ni estos colores son para los niños y estos para las niñas, y las niñas dibujan corazones y los niños coches. No, tenemos que romper con esos esquemas, no tenemos que tener estereotipos. Estamos en una sociedad que tiene muchos estereotipos y tenemos que romper con ellos para crear unos nuevos ciudadanos que piensen más allá, que no se queden estancados en las cosas antiguas. Porque si un niño no es capaz de romper los estereotipos, nunca va a ser capaz de poder expresar sus sentimientos libremente. ¿Por qué un niño porque dibuja un coche es más varonil que uno que dibuja una casa? No tiene nada que ver, son los estereotipos que nos creamos nosotros mismos. Ellos mismos necesitan identificarse. ¿Y cómo se identifican? Mediante arte. Llamémosle arte a pintar, a tallar una piedra, a cantar, a tocar la flauta, me da igual, todo eso es arte. Y tenemos que potenciarlo. En la escuela muchas veces no potenciamos, en la escuela muchas veces potenciamos los estereotipos y no debemos de hacerlo. Porque siempre decimos, por ejemplo, ay, pues Pedrito es más alto que Juanito, o Juan es más alto que la profesora, y luego tenemos a Pepito, que es más bajo que la profesora, igual que pequeñajo, oh, esa niña es más alta que un gigante. No, tenemos que romper con todo eso, tenemos que ayudarle a que se desarrolle. El hecho de que el niño se identifique o no con el grupo dependerá de su obra artística, no sé si habéis dado cuenta, pero cuando éramos todos pequeños siempre queríamos ir con el que mejor jugaba al fútbol, con el que mejor dibujaba, porque sabíamos que nuestro trabajo iba a ser mejor, iba a ser el mejor. Por lo tanto, dependerá de cómo dibuja o de cómo sea el arte del niño para que se relacione más o menos con el grupo.
Tenemos que promover la interacción entre todos los compañeros y entre el docente con sus alumnos. Es muy importante esto. La capacidad de que los niños participen en actividades y se relacionen da lugar a que se desarrollen socialmente, y eso es muy importante para una persona. Los niños a estas edades, sobre todo, tienen la necesidad de trabajar en grupo. Cuando son más pequeños es muy difícil trabajar en grupo, pero podemos intentarlo. Pero a estas edades los niños ya te exigen trabajar en grupo porque necesitan la cooperatividad. Lo que no sabe hacer uno, lo sabe hacer el otro. Todos necesitamos de todos. Los niños que suelen evitar el grupo y que son incapaces a referirse a sus propias experiencias con los dibujos, normalmente no se relacionan con el grupo, como hemos dicho, por lo tanto necesitarán más apoyo, más el apoyo del profesor. Debemos ser conscientes de qué es lo que tenemos en nuestra clase, no evadirnos y pensar que esto no existe, en todas las clases existe. Por lo tanto tenemos que hacer una cosa, estimular a nuestros alumnos, estimular su sensibilidad perceptiva, que sean capaces de percibir las cosas, lo bonito, lo bello, lo maravilloso que es el arte. Y esta va a ser nuestra labor en clase de artística, porque es una parte vital para que ellos puedan vivir de una manera especial la artística. Tenemos que ayudarles a que sepan vivirla, que todo el mundo no sabe. Muchas gracias, ha sido un placer.